Hola a todos, mi nombre es Elí Gutiérrez, soy subdirector del Seminario Teológico La Gran Comisión y en este video vamos a responder a una pregunta candente que nos hacemos muchos al leer la palabra de Dios, sobre todo al leer las historias del Antiguo Testamento. La pregunta es esta: ¿por qué Dios ordena que se maten personas en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios da las órdenes de que se exterminen pueblos enteros en la palabra de Dios? Y bueno, vamos a responder a esta pregunta, y la verdad es que es una pregunta, por un lado, complicada de entender, pero por otro lado, más sencilla de lo que a veces algunos quieren hacer, sobre todo algunos detractores del cristianismo, algunos detractores de la fe bíblica, y que dicen: no, mira cómo en el Antiguo Testamento tienes un Dios malvado, un Dios que le gusta la sangre, un Dios sanguinario, cruel, que quiere ver gente muerta. Y la verdad es que no es así, y lo vamos a ver ahora. Y bueno, lo cierto es que sí es una pregunta pues que causa confusión a muchos, que causa polémica, que causa controversia, y por eso vamos a responderla. Y creo que el peso del argumento es la suma de 10 factores. Eso es lo que voy yo a responder en este video. El peso del argumento es la suma de 10 puntos. Voy a mencionar en esta clase o en esta respuesta, en este video, 10 puntos que constituyen el peso del argumento. La suma de estos 10 puntos son el peso del argumento. Uno solo de ellos quizá no nos satisface, uno solo de ellos quizá no responde a la pregunta, pero me parece que estos 10 puntos satisfacen y responden a esta pregunta, de tal manera que podemos quizá estar más tranquilos al hacernos la pregunta de por qué Dios ordena que se mate gente en el Antiguo Testamento. Vamos entonces a esta pregunta, mis queridos alumnos y cualquier otra persona que esté viendo este video. Número 1, son 10 puntos y este es el número 1. Tenemos que entender el contexto. Este es el primer punto, el contexto. Tenemos que entender que estamos aquí hablando acerca de la antigüedad. Estamos hablando de hace miles de años. Siempre que yo doy clases del Antiguo Testamento, me interesa mucho que los alumnos entiendan que cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de una historia, acontecimientos que ocurrieron hace miles de años. Hace más o menos, bueno, si estamos hablando del el pueblo de Israel conquistando la tierra prometida, que ese es el contexto donde se encuentran estas órdenes de Dios de matar pueblos, de asesinar gente, los encontramos sobre todo en el contexto de la conquista de la tierra prometida. Estamos hablando de más o menos 1300 años antes de Cristo, o sea, más de 3000 años, 3300 años antes de nuestra época, de donde ustedes y yo estamos. Hace 3000 años. Les pregunto yo, ¿no les ha pasado que de pronto te encuentras una persona de edad avanzada, tu abuelita, la gente ya anciana, y te cuentan las cosas que ellos vivían antes, cómo se escogían parejas antes, cómo se casaban antes, cómo hacían la comida antes, cómo se vestían antes, cómo se trataban los amigos, los esposos, las familias antes, y te parece raro, ¿no? O sea, tú escuchas las historias de tu abuelita y te parecen súper raras, ¿no? Las cosas que hacían antes. Y eso es hace 2 generaciones, hace 60, 70 años. Ahora imagínate hace 3000 años. Por supuesto que las cosas que pasaban antes nos van a parecer extrañas. Estamos ante otro contexto completamente diferente al nuestro. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta cuando asistimos, cuando leemos estas historias del Antiguo Testamento, que es un contexto antiguo, un contexto completamente diferente al nuestro. Ahora, no me malentiendan, yo no estoy diciendo que las cosas que antes estaban bien ahora están mal, como si Dios cambiara o como si las reglas morales de Dios cambiaran. No, no estoy diciendo eso, pero sí tenemos que entender algo muy importante, y esto es algo que no puedo yo explicar en este video de poquitos minutos, pero lo voy a decir de una manera que espero que se comprenda. Y si cualquiera tiene las ganas de saber más, bueno, para eso está este seminario, para que nos inscribamos a las clases donde abordamos estos temas mucho más profundamente, donde vamos a la palabra de Dios, donde vamos a la historia, donde leemos libros, hacemos exámenes y abordamos todo con mayor profundidad. Pero siempre que estudiamos el Antiguo Testamento, yo les digo a mis alumnos, tenemos que entender que estamos en un momento donde no hay Biblia, donde no ha venido Jesucristo, donde los seres humanos y el pueblo de Dios no saben todavía todo sobre Dios, están apenas conociendo quién es Dios. Dios se está revelando poco a poco a estos pueblos. En teología es lo que llamamos la revelación progresiva de Dios. Cada vez vamos sabiendo más de Dios.
Y en este momento el pueblo de Dios apenas está conociendo quién es Dios y Dios se está revelando a ellos, de modo que no saben todo. Siempre pienso yo, me gusta esta metáfora, es como si en esta época el pueblo de Dios fuera infantil. Imaginemos que la humanidad y el pueblo de Dios es como tiene el desarrollo de una persona. En este momento son niños, en este momento son ni siquiera adolescentes, son niños que no entienden todo. Y piensa tú cómo le explicas las cosas a los niños. A un niño le tienes que explicar las cosas de una manera gráfica, clara, simple. Por ejemplo, para poner reglas tienes que poner límites bien estrictos. Así tenemos que entender la ley de Dios. La ley de Dios es como la ley a un niño. Tienes que poner límites concretos, correctos. Haz esto, no hagas esto. Después vamos creciendo y cuando eres adolescente, cuando eres joven, un papá no puede enseñarle a su hijo de 20 años de la misma manera que le enseña a su hijo de 3 años. A los jóvenes, a los adolescentes le tienes que explicar por qué, le tienes que dar las bases de por qué le estás enseñando, por qué le estás poniendo las reglas que le estás poniendo. A un niño no, a un niño le tienes que decir sí y no, reglas claras. Poco a poco van entendiendo y vas explicando más. En este momento estamos ante el pueblo de Dios como un niño. Dios pone reglas y límites claros y no puede explicar por completo todo lo que Dios piensa en su mente, lo que Dios sabe del mundo, ni ahora que supuestamente conocemos más de Dios, seguimos siendo bastante infantiles, pero después de Cristo Jesús conocemos más de Dios definitivamente. Por eso Jesús dijo que Juan el Bautista, entre los nacidos de mujer, nadie mayor que él, y sin embargo el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Por qué el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan? Porque sabe más de la palabra de Dios, porque vio a Cristo Jesús, porque sabe que Cristo Jesús murió y resucitó. Juan no vio nada de eso. Juan no vio la iglesia, Juan no vio la resurrección, Juan no supo nada del sacrificio de Cristo en la cruz. Juan el Bautista murió antes de que todo eso pasara. Nosotros conocemos más a Dios, como dijo el apóstol Juan, no Juan el Bautista, en el Evangelio, vimos su gloria. Entonces, para resumir este primer punto, este es un contexto antiguo, donde hay violencia, donde hay muerte, donde hay sangre. Así se vive en aquella época. En aquella época, las personas conocen la muerte de cerca. No hay ley, no hay policía, no hay justicia. O sea, el mundo se rige literalmente por la ley de la selva, por la ley de la jungla. Se matan unos a otros. En aquella época la gente ve la muerte muy de cerca. Hay mucha mortalidad infantil. Las mujeres, muchas se mueren en el parto, muchos niños mueren, no se logran, mueren, son niños y mueren. Siempre decimos que en la antigüedad, la Edad Media, el promedio de vida era de 30 años. Y eso no significa que la gente moría a los 30 años. Mucha gente vivía 60, 70 años, pero también muchos morían jóvenes, entonces el promedio está entre los 30. Por enfermedades que hoy se curan bañándose, en aquella época eran mortales. Y la guerra también es una causa de mortalidad muy común en aquella época. En aquella época tenías 15 años y ya se habían muerto mucha gente de tu familia. Ya habías visto la guerra, habías visto pueblos enteros morir, habías visto guerra, habías visto invasiones que venían y destruían tu casa y mataban a tu familia. Y no quiero ser más gráfico, pero muchas otras cosas terriblemente crueles y despiadadas. Y ese es el mundo normal para la gente de aquella época. No estoy diciendo que eso esté bien, estoy diciendo que así era el mundo de aquella época. Y la enseñanza de este primer punto es que en ese mundo se reveló Dios. Dios nos encuentra donde estamos. Y Dios encontró a su pueblo en ese contexto. Y en ese contexto les habló. Y en ese contexto les dio leyes. Y así tenemos que entender la ley de Dios. Yo siempre digo que la ley de Dios no es una descripción del mundo como debe ser. La ley de Dios es la regulación del mundo como ya es. Porque Dios nos encuentra donde estamos. Y en nuestro contexto, en lo que entendemos, Dios nos habla en nuestro mundo, en nuestro contexto. Por eso la Biblia habla y se revela a Dios en el contexto de la guerra y la sangre y la muerte y la esclavitud. No porque Dios apruebe esas cosas, sino porque Dios nos habla en ese contexto. Muy bien, ese es el primer punto, el contexto. Y déjenme agregar una última cosa de este primer punto, el contexto, que quizás es el más amplio, porque es el que nos introduce a todos los demás. Muchos se preguntan, ¿por qué la Biblia dice que Dios ordena que mates si en los 10 mandamientos Dios claramente dice no matarás? Varias cosas hay que entender ahí. Número uno, ese mandamiento, no matarás, número uno nos habla del ideal de Dios. Este es el ideal de Dios, no matarás. También se nos dice en Génesis 9:6, si no me equivoco, la ley noáica.
esa ley que Dios le dio a Noé, que eso es antes de la ley mosaica, eso es, digamos, que para toda la humanidad, y se nos dice que la vida humana es valiosa, que la vida humana vale porque está hecha a imagen de Dios. Esto está desde Génesis 1, 27 y 28. Dios creó al hombre y la mujer a imagen de Dios y por eso la vida humana vale. Y en Génesis 9, 6 se nos dice, ¿por qué? Se nos dice que todo aquel que derrame sangre inocente, que derrame sangre de un ser humano porque es hecho a imagen de Dios, merecerá la muerte también. La vida humana tiene valor. Y este contexto entonces de la antigüedad, estamos antes de la democracia, antes de la revolución, de las revoluciones ilustradas de pensamiento. Y sin embargo, Dios ya ha dicho que la vida humana vale. Y entonces ese mandamiento, no matarás, nos habla del ideal de Dios. Sin embargo, ese es el ideal de Dios. Sin embargo, la realidad por el contexto, por el pecado de la humanidad, es una realidad de muerte, sangre y destrucción. Y eso los tenemos que entender. Segunda cosa que tenemos que entender en este primer punto es que ese mandamiento, no matarás, se debe entender como no asesinarás, no asesinarás, no tomarás la vida de otro ser humano de manera flagrante, intencional, por odio. Entonces, no matarás es no asesinarás. En el contexto de los mandamientos de Dios, de matar o de destruir pueblos, podemos decir que no se trata de un asesinato. Es más bien, es Dios el que está tomando la vida de esas personas y Dios está haciendo juicio sobre ellas y Dios está utilizando a su pueblo para hacer juicio sobre ellas. Y ese es el primer punto entonces, el contexto en el que estamos. Muy importante entender, estamos antes de las democracias, antes de las revoluciones burguesas, antes de el surgimiento de los derechos humanos, de la revolución ilustrada, de la división de poderes y todas las cosas que ustedes y yo consideramos correctas, buenas, las garantías individuales, los derechos humanos, la protección de la vida. Esto es antes de que socialmente exista eso y sin embargo en el ideal ya existe. Porque ¿sabes qué? Todos esos principios de derechos humanos, de garantías individuales, ¿sabes dónde surgieron? ¿Sabes dónde surgieron? Precisamente en los países de tradición cristiana. En los países de tradición judeocristiana. No surgieron en los países musulmanes, no surgieron en los países ateos, comunistas, surgieron en los países de tradición cristiana. Todos esos conceptos de igualdad, de libertad, de derechos humanos, de protección de la vida, surgieron de la Biblia. Aquí están por primera vez en la humanidad. No surgieron en otros contextos, no surgieron en China, en el budismo, no surgieron en el Islam, surgieron en los países de tradición cristiana. No estoy diciendo que todos los que los proclamaron eran cristianos necesariamente, pero sí que surgieron en sociedades donde el cristianismo había echado raíz. Y eso es muy importante entenderlo. Y miren, no podemos juzgar a los pueblos antiguos con los estándares del mundo moderno. Tenemos que entender a los pueblos antiguos en su contexto. Y si vamos a comparar la ley de Dios y cómo se desarrollaba la ley en el mundo antiguo y la ley de Dios, tenemos que compararla no con nuestra constitución, sino con el mundo de aquella época. Espero que haya quedado claro este primer punto, el contexto antiguo. El segundo punto, ya más o menos lo empecé a decir, ¿verdad? Se trata del juicio de Dios. Entonces, primer punto, el contexto. Segundo punto, se trata de juicio de Dios. Estas órdenes de Dios de destruir, de matar pueblos enteros o otros pueblos, es juicio de Dios sobre sociedades profundamente paganas, profundamente impías. Miren, yo sé que esto nos cuesta trabajo entender a nosotros, pero en esta antigüedad, en este contexto, había pueblos completamente corrompidos, completamente malvados. Los cananitas, que todas las órdenes de Dios de exterminar pueblos se refiere a pueblos cananitas, a pueblos que habitaban la tierra prometida antes de que el pueblo la conquistara. Y se sabe, lo sabemos por la historia, por la Biblia, por la historia, por la arqueología. Esto no es invención mía, no es jerga religiosa, esto se sabe. Eran pueblos que practicaban el sacrificio de niños, sacrificios humanos, especialmente de los más vulnerables, la violación, el abuso. Y bueno, un montón de cosas sumamente crueles, sumamente sangrientas, sumamente malvadas y sumamente abusadora. Violaban mujeres, mataban niños, sacrificaban seres humanos y era su forma de vida. No solamente eran cosas que hacían una vez al año. Vemos la película Apocalipto, donde vemos a los mexicas haciendo sacrificios humanos. Estos pueblos lo hacían
constantemente, todo el tiempo. No era algo especial, no era una celebración de una vez al año, era su forma de vida. Así vivían estos pueblos. Eran pueblos profundamente paganos, profundamente malvados y que estaban completamente corrompidos. Y eso es algo que para nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, porque nosotros vivimos en el siglo XX, donde hay una concepción del ser humano muy individualista. Cada quien hace, cada quien es responsable, cada quien decide lo que cree, cada quien decide lo que hace. En aquella época no se tenía una concepción así de individualista, se tenía una concepción colectivista del ser humano. No estoy diciendo que en aquella época no había identidad individual y personal, pero sí estoy diciendo que en aquella época había una concepción de tu identidad formada a partir del grupo al que perteneces. Y es algo que ustedes y yo no podemos entender muy bien porque vivimos en otro contexto, pero piensen en esto. Imagínate esos casos donde una persona se casa con alguien que sus papás escogen. Los papás deciden con quién te vas a casar. A nosotros nos parece locura, nos parece algo absolutamente fuera de toda lógica, de todo bien, está mal, de toda justicia, eso está completamente mal. Bueno, hay sociedades, incluso el día de hoy, donde los padres deciden con quién se van a casar sus hijos. Esas son las sociedades colectivistas. ¿Por qué? Porque tu identidad depende del grupo al que perteneces. Por eso tus padres deciden con quién te casas, porque ellos saben lo que es mejor para ti y para el grupo. Así es que podemos entender entonces que en esos contextos había sociedades completamente corrompidas, donde todos son malvados, porque el grupo está completamente corrompido. Y cualquier persona que nace en esa sociedad va a hacer lo mismo que hacen todos y se van a corromper. Ahorita voy a hablar de algunas excepciones, pero en general son sociedades completamente corrompidas por el pecado. Quizá puedo yo decir que estas sociedades han cometido el pecado imperdonable, ese del que habló Jesús en los evangelios. Jesús dijo que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Rechazar el trabajo del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado y nos impulsa a creer en Cristo Jesús, en Dios. Es saber quién es Dios y rechazarlo. Estas son sociedades que han cometido ese pecado. Han visto lo que Dios ha hecho. Saben que el pueblo de Israel ha salido de Egipto con mano poderosa, que Dios los ha traído por el desierto. Saben que hay un Dios que trae un pueblo y en vez de convertirse a ese pueblo, se oponen a él y lo quieren destruir. Son sociedades que han cometido el pecado imperdonable y Dios está haciendo juicio sobre ellos. Y aquí entra lo que les decía hace rato. No se trata de un asesinato. El pueblo de Dios no está asesinando a estos pueblos. Es Dios haciendo juicio. Y miren, nos parezca extraordinario o no, la realidad es que Dios puede. Dios tiene derecho de hacer eso. Dios es el único que tiene derecho de quitar y dar la vida porque le pertenece a Él. Y Dios es soberano. Y Dios no puede ser acusado de injusto porque Él puede hacer lo que quiera porque Él es dueño de la vida. Ahora, eso no significa que Dios hace cosas malas. No estoy diciendo eso. Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Y de hecho este juicio es justamente para eso, para eliminar la maldad. Me da risa los ateos que dicen, no puedo creer que haya un Dios porque si hubiera un Dios haría algo para eliminar la maldad. No permitiría tanta injusticia, no permitiría el sufrimiento. Y cuando vemos en la Biblia que Dios hace algo para eliminar la maldad, como en este caso, cuando Dios hace juicio sobre estos pueblos, está eliminando la maldad. Está quitando ese cáncer en la humanidad que produce maldad y más maldad y más maldad. Y Dios está haciendo algo para eliminar esa maldad. Y cuando Dios hace eso, los mismos ateos que critican que Dios no hace eso, se enojan porque Dios lo hace. ¿Notan la incongruencia? Como diciendo, es que no creo en Dios porque Dios no elimina la maldad. Y cuando Dios elimina la maldad, se enojan y dicen, no puedo creer en un Dios tan malo que elimina la maldad. ¿De qué me estás hablando? ¿Notan la incongruencia de ese pensamiento? Bueno, Dios es soberano y puede hacer eso. Él sí puede quitar la vida. Y en esta época, la manera de Dios de hacer juicio es a través de su pueblo. El pueblo de Dios es el instrumento de Dios. Este pueblo no está asesinando, está siendo instrumento de Dios para hacer juicio. Ahora bien, esto nos hace surgir otra pregunta que a lo mejor nos causa confusión. Incluso si aceptamos que Dios está haciendo juicio sobre estas naciones paganas, ¿qué hay de los niños? ¿Por qué también los niños tienen que ser matados? ¿Por qué también ellos tienen que sufrir? ¿Será que Dios quiere que mueran también? Déjenme responder esta pregunta con un par de puntos que nos ayudan a entenderla. Número uno, lo que realmente pasó. Como veremos a continuación, estas conquistas estaban dirigidas específicamente sobre centros militares, sobre fortalezas y no necesariamente sobre centros urbanos. Eso significa que probablemente fueron pocos los niños que sufrieron a causa de estas conquistas.
Entonces, ¿por qué hay órdenes en las que Dios dice claramente que se maten a todos, a hombres, mujeres, animales, niños y niñas? Tiene que ver, como veremos en un segundo, con la retórica hiperbólica, con una afirmación de la grandeza de la victoria, más que con un deseo de Dios de que mueran los niños y de que se maten a todos. Creo que esas órdenes de Dios no explican, no refieren, no expresan un deseo de Dios de que se maten a los niños y que se maten a las bestias, sino más bien expresan como un recurso literario la grandeza de la victoria y el carácter absoluto de la obediencia del pueblo a Dios, incluyendo en estas conquistas. Entonces hay que entenderlo de esa manera. Ahora, eso no significa que no haya niños que hayan sufrido en estas conquistas o niños que hayan sido muertos en estas conquistas. Definitivamente es una pregunta real y hay que contestarla, y déjenme decir un par de cosas. Recuerden que estamos hablando de pueblos totalmente corrompidos, corrompidos en colectividad. Y como ya dijimos, esto a veces nos cuesta trabajo entenderlo a nosotros porque pensamos en términos individualistas, pero piensen que estos son pueblos completamente corrompidos. Así es que la sociedad entera está corrompida en su conjunto. Ahora, eso no significa que estos niños necesariamente merecían morir o merecían que Dios los matara. Todos merecemos morir porque todos somos pecadores. Pero sí creo que es una pregunta real, porque déjenme decir esto, creo firmemente que los niños que mueren en infancia están en el reino de Dios, están en el cielo. Jesucristo dijo, dejad a los niños venid a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que creo firmemente que estos niños que murieron en estas sociedades completamente paganas, y déjenme decirlo así de fríamente, les fue mejor. Les fue mejor porque iban a crecer en una sociedad completamente corrompida y seguramente iban a estar igual de corrompidos, a no ser de que un milagro de Dios y se arrepintieran y se hicieran parte del pueblo de Dios. Pero dicho muy fríamente, les fue mejor haber muerto en su infancia porque están en el cielo, fueron salvos por gracia de Dios. No porque fueran puros o porque no tuvieran pecado, porque todos somos pecadores, incluyendo los de esas sociedades o los de cualquier otra sociedad. Pero creo firmemente, y no puedo explicarlo más ampliamente, pero creo definitivamente que los niños que mueren están en el reino de Dios, están en el cielo y son salvos por gracia. Ahora, y déjenme enfatizar esto muy bien, eso no significa que este es un argumento válido para decir que sí, hay que matar a los niños antes de que nazcan o cuando son muy chicos porque van a ser pobres o porque van a vivir en condiciones feas o porque son no deseados. No, definitivamente no. Porque en este caso es Dios el que está decidiendo estas cosas. Él sí tiene derecho de quitar la vida y dar la vida. Nosotros no tenemos derecho de decidir cuándo empieza y cuándo termina. Estos son los primeros dos puntos. Y entiéndanme que la suma de todos los puntos es el peso del argumento. Así es que si estos dos puntos no te han convencido, necesitas esperar a escuchar los 10 puntos, porque el peso de este argumento es la suma de estos 10 puntos. Y apenas llevo 2, pero los siguientes van a ser más cortos, no te preocupes. Número 3, la retórica hiperbólica. ¿A qué me refiero con la retórica hiperbólica? Mira, en aquella época sabemos a ciencia cierta, porque conocemos las inscripciones egipcias, las inscripciones babilónicas, y sabemos cómo se escribían los relatos en aquella época. Sabemos que los pueblos de aquella época, cuando narraban las victorias, cuando narraban las batallas, cuando narraban la historia de su propio pueblo, utilizaban la retórica hiperbólica. ¿Qué es eso de la retórica hiperbólica? Hipérbole significa una exageración con el fin de enfatizar algo. Cuando tú exageras un cierto aspecto de la historia para enfatizar un punto. Y sabemos que en aquella época los pueblos, sobre todo Egipto, Babilonia y los pueblos de aquella época, exageraban las victorias para enfatizar el poder de su pueblo, el poder de sus capitanes, de su ejército, pues nacionalistamente, ¿no? Y es algo que hacían todos los pueblos de la antigüedad. Sabemos, por ejemplo, la estela de Merneptah, que es la primera, una estela es un monumento, una roca donde se inscriben ciertas palabras, pues, para recordar un evento en la historia. Y una de las más famosas en Egipto es la estela de Merneptah, que es famosa porque es la primera mención del pueblo de Israel, la mención del nombre Israel, fuera de los textos bíblicos. Esto es en Egipto. Y Egipto menciona, y noten lo que dice la estela de Merneptah. Dice que el faraón eliminó por completo, exterminó a Israel y no quedó absolutamente nada de Israel. Eso es una hipérbole y todos saben que es una hipérbole. No se trata de un engaño, no están queriendo engañar a nadie. Estos conceptos modernos, ¿no? de nosotros después de la revolución científica, después de la ilustración, después de la revolución moderna, le llamamos algunos pensamiento kantiano por Descartes, René Descartes, racionalista, donde
donde hay estos conceptos de verdad pues modernos que no existen en aquella época. En aquella época no hay tal cosa como derecho de autor o propiedad intelectual. Estamos ante sociedades antiguas donde no hay esta concepción de la realidad que se busca, pues la verdad crónica o periodística o minuciosa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estos pueblos utilizaban la retórica hiperbólica para enfatizar un punto. ¿Y qué es lo que querían enfatizar? El hecho... Ustedes disculpen, estoy aquí cambiando la iluminación del video. Querían enfatizar estos pueblos el poder de su propio ejército, el poder de su propia nación. Y entonces narraban estos eventos exagerando con una retórica hiperbólica, describiendo las victorias como victorias totales, como victorias donde habían eliminado a todos y cada uno de ellos. No es cierto, es una, digamos, exageración literaria, un permiso poético para enfatizar un punto. Un ejemplo muy conocido es el escrito de Julio César, el emperador romano, las conquistas de las Galias. Julio César, el emperador romano, conquistó las Galias y en su obra, en su libro donde narra esa conquista, él describe a los galos como personas extremadamente fuertes, extremadamente invencibles. De hecho, hay una historieta bastante famosa, Asterix y Obelix, donde se pone a Asterix y Obelix como que tomaban algún tipo de poción que los hacía extremadamente fuertes, porque Julio César los describe en esos términos, como gente, como guerreros muy fuertes, muy poderosos, que tomaban algo que los hacía invencibles. Y sin embargo, Julio César los venció. ¿Por qué está diciendo eso Julio César? Bueno, quiere mostrar que su pueblo, el imperio romano, el ejército romano, es tan fuerte que puede vencer a un ejército invencible, a un ejército asombrosamente poderoso como son los galos. Esa es la retórica hiperbólica, exagerar algún aspecto de la narración para enfatizar algún punto. Y se sabe que esa era la manera como se narraban las victorias militares en aquella época. Y sabemos que el libro de Josué utiliza esa retórica hiperbólica. El libro de Josué narra las victorias del pueblo de Israel de manera absoluta, no quedó ninguno y no hubo ninguno que quedara. Y sabemos que no necesariamente se refiere a que no quedó ni uno solo, o sea, que todos, absolutamente todos se murieron. No, sabemos que es una retórica hiperbólica. Repito, no se trata de engaño, no se trata de mentira, no se trata de ninguna otra cosa que a veces nosotros en nuestra concepción moderna podemos considerar falso. No, se trata de que así se narraban las cosas en aquella época, se enfatizaba la victoria para mostrar el poder de Dios, para mostrar lo asombroso de la victoria, que sí fueron asombrosas y que sí fue grande el poder de Dios. Simplemente que a nuestros ojos no necesariamente se refiere a una victoria total, absolutamente exhaustiva. Y espero que se entienda ese punto. Punto número 4. ¿Por qué Dios ordena estas matanzas? Bueno, la principal preocupación de Dios era prevenir que su pueblo recibiera la influencia pagana. Estos eran pueblos sumamente paganos. Y esta es la preocupación. Dios no quiere matar gente simplemente por matar gente. Dios quiere que su pueblo se mantenga santo. Su pueblo había sido un pueblo escogido para ser diferente a todas las demás naciones, para ser santo. Y Dios quiere que se mantengan así. Y sabe que la influencia pagana de estos pueblos puede ser completamente devastadora para el pueblo. Por eso se les dice que no se casen con gente de otros pueblos. No se trata de un sentimiento xenófobo o de discriminación. No es el punto. De hecho, hay gente que sí se casa con gente de otros pueblos y Dios no condena eso. José se casó con una egipcia. El que se casó con Rahab, una ramera que era de cananita, de Jericó, y Dios no condena eso. Entendamos que la orden de Dios tiene una preocupación, la influencia pagana. Así es que no es que Dios ama la sangre, no es que Dios es un Dios violento. Dios quiere mantener a su pueblo libre de la influencia pagana de estos pueblos que ya dijimos son profundamente impíos. Punto número 5, y recuerden, vamos sumando todos estos argumentos. Punto número 5, no se trató de una completa aniquilación, sino de una expulsión. Mira cómo dice Deuteronomio 9:3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás.
Nota esto, los echarás de la tierra. Se trata de expulsión. No siempre se trataba de aniquilación total. Se trataba de expulsión. Dios quería que en esta tierra no hubiera esa influencia pagana. Así es que estos pueblos tendrían que ser expulsados. Y ya vamos avanzando más rápido. Punto número 6, y esto es muy importante, se trata de una orden temporal. Una orden temporal. No hay razones para que ningún pueblo de la actualidad, y esto me parece muy importante mencionarlo, nadie el día de hoy tiene derecho a decir que Dios les está dando la orden de hacer esto con un pueblo el día de hoy. Por ejemplo, las cruzadas, ¿se acuerdan? Los cruzados, Dios nos está ordenando que matemos musulmanes. O hoy día, Dios nos ordena que matemos rusos o que matemos chinos. Nadie tiene el derecho de adjudicarse órdenes como tal el día de hoy, porque esta es una orden temporal para un momento específico, para un contexto específico. No es una orden de Dios de siempre, que Dios quiere que andemos matando paganos todo el tiempo. No, de ninguna manera, y eso lo tenemos que entender muy bien. Punto número 7, y este es muy importante que lo entendamos también. Dios ofreció la oportunidad de arrepentimiento. Noten cómo estas órdenes de exterminar pueblos no fueron órdenes arbitrarias de Dios diciendo, los odio a estos pueblos, mátenlos a todos. No, Dios ofrecía arrepentimiento. Mira cómo dice Deuteronomio 20:10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Dios ordenó a su pueblo que antes de atacar a estos pueblos, les hiciera una oferta de paz. Por eso digo que estos pueblos habían cometido el pecado imperdonable, porque tuvieron la oportunidad de arrepentirse, vieron lo que Dios había hecho y no quisieron. Rechazaron a Dios deliberadamente, flagrantemente, conscientemente, sabiendo quién es Dios, rechazaron a Dios. Y eso también es muy importante entenderlo porque nos deja ver, arroja luz sobre este asunto, que no se trata de un Dios malvado que simplemente quiere matar pueblos porque sí. Se trata de un Dios que ofreció oportunidad de arrepentimiento. Y hay casos que sí se arrepintieron. Tenemos a los gabaonitas, tenemos en el libro de Josué y tenemos el ejemplo más famoso, Rahab y toda su familia. Rahab era una ramera y muchos piensan que se trata de una ramera litúrgica, o sea, una sacerdotisa que era parte del culto pagano de aquellos pueblos. Aquellos pueblos, como ya les digo, eran pueblos que su forma de vida, su religión era sumamente erótica, malvada. Y consistía, su culto a Dios, exigía que tuvieran relaciones sexuales con las sacerdotisas para promover, para provocar a los dioses que también ellos germinaran la tierra. Entonces era como una metáfora, la relación sexual con las sacerdotisas era como una metáfora del Dios germinando la tierra. Y eso era su forma de vida. Y probablemente Rahab era una de esas sacerdotisas. Y se convierte a la fe en Dios. Dios le ofreció oportunidad de arrepentimiento. Noten lo grave del asunto. Dios ofreció oportunidad de arrepentimiento. Y hubo sus excepciones, que sí aceptaron la oferta de Dios. Y no solo eso, Rahab se convirtió en antecesora, ancestra del rey David y de Jesucristo mismo, por lo menos en el linaje davídico. Así es que esto es completamente importantísimo, impresionante y que nos cambia la perspectiva de estas órdenes de Dios. Y recuerden que se van sumando estos puntos. Número 8, lo que realmente pasó. Sabemos que este exterminio que Dios ordenó sobre estos pueblos, sabemos, porque la arqueología lo muestra, porque los textos bíblicos, si solo los leemos así de pasada, no sabemos, pero si investigamos las ciudades que conquistaron cuando son enlistadas en el libro de Josué, todas esas ciudades que se enlistan, sabemos por la arqueología que eran fortalezas militares. No se trata de centros urbanos donde había gente, pues, población civil, se trata de población militar, centros militares, fortalezas militares. Es probable que de ahí venga también el caso de Rahab. No era solamente una mujer del pueblo ahí nada más, no, era una sacerdotisa que se encargaba precisamente de brindar servicios a los soldados que estaban ahí lejos de su familia. Y Jericó era una fortaleza militar, no solamente era una ciudad. Y no estoy diciendo que no hubiera mujeres y niños, probablemente sí los había, pero sobre todo eran ciudades militares, eran objetivos de guerra militares. Y entonces eso nos puede ayudar también y ofrecer luz a entender que estas órdenes de Dios de exterminar esta ciudad, de exterminar estos pueblos, no eran necesariamente sobre la población civil, sino sobre
específicamente objetivos militares estratégicos para eliminar la influencia pagana. Punto número 9, y estamos llegando al final. Estas órdenes de Dios son parte del pacto que Dios tiene con su pueblo. Dios tiene un plan grandioso. Y estas órdenes son parte del cumplimiento de ese plan. Dios está asegurando que se cumpla ese plan. Dios está cuidando a su pueblo porque Dios ha hecho un pacto con ese pueblo. Por eso digo que no se puede repetir, que nadie puede decir el día de hoy, sí, Dios nos sigue ordenando que matemos gente. No, porque es parte de un plan que se va desarrollando, se va desenvolviendo en plan de Dios. Y que todo apunta hacia Jesucristo, y en Jesucristo encontramos nueva luz de quién es Dios, que ya estaba desde antes, pero que en Jesucristo se hace más glorioso y más accesible y más entendible a todos. Y número 10, y con esto termino, el 10º punto, se trata de la providencia de Dios. Estas órdenes que Dios está dando a su pueblo son para proteger a su pueblo y para proteger su plan, para asegurarse de que se cumple este plan. Repito los 10 puntos y me despido. Número 1, el contexto histórico, tenemos que entenderlo. Número 2, Dios está haciendo juicio sobre estas naciones. Número 3, el libro de Josué utiliza retórica hiperbólica y a menudo estas órdenes de Dios utilizan retórica hiperbólica. Y aquí me detengo para decir algo que no dije hace rato. Miren, estoy convencido que estas órdenes de Dios, y lo sabemos, no son porque Dios quiere que se elimine a todos esos pueblos, porque Dios los odia, porque Dios está enojado con ellos. No, sabemos que Dios daba oportunidad de arrepentimiento. Lo sabemos. Entonces tenemos que entender así esas órdenes. Dios ordena que destruyas esos pueblos. Pero son órdenes que también incluyen la oportunidad de arrepentimiento. Y si algunos de esos se arrepienten, Dios los recibe. Porque Dios es bueno y Dios tiene gracia. Y yo estoy convencido de que, por ejemplo, cuando Dios envió a Saúl a matar a los amalecitas y Dios se enoja con Saúl porque no destruye a todos los amalecitas. El punto del enojo de Dios con Saúl no es porque Dios quiere sangre y Dios quiere que los niños sean muertos y que las vacas y que las mujeres. No, ese es el punto. Estoy seguro que si Saúl hubiera obedecido a Dios y su corazón hubiera sido de obediencia a Dios delante de Dios, Dios no se hubiera enojado con él. Lo que quiero decir es que Dios no se enojó con Saúl porque no mató niños. Dios no se enojó con Saúl porque no derramó sangre de niños y mujeres. No, Dios se enojó con Saúl por la razón por la que Saúl lo hizo. Saúl no mató a todos y no hizo lo que Dios le decía número 1, por interés. Porque quería dinero para sí, quería la aprobación del pueblo. Número 2, por falta de confianza en Dios. No confiaba en que Dios los iba a poder sostener sin tomar botín. En la guerra, tú tomas botín de los pueblos que conquistas, pues para sostenerte a ti y a tu ejército. Y Dios les decía, no tomen botín de esos pueblos porque es consagrado a Jehová, porque esos pueblos son malvados y esas ganancias son deshonestas. Quémenlo, entréguenlo a Dios. Y Saúl no, permitió que su pueblo tomara botín y que mantuvieran vivo a las vacas y a las personas. Y tiene que ver entonces con falta de confianza y falta de obediencia a la orden de Dios, falta de sumisión. Era un problema del corazón. Repito, Dios no se enojó con Saúl porque no mató a amalecitas. Dios se enojó con Saúl por su falta de confianza, por su interés personal y por su falta de sumisión a la voluntad de Dios. Perdón, me hice aquí un paréntesis. Número 4, Dios quería proteger a su pueblo de la influencia pagana. Número 5, no era una guerra de aniquilación, sino de expulsión en su mayoría. Número 6, era una orden temporal para un momento específico de la historia. Número 7, Dios dio oportunidad de arrepentimiento. Número 8, lo que realmente pasó fue sobre todo sobre objetivos militares. Número 9, era parte del cumplimiento de un pacto. Y número 10, era providencia de Dios para proteger a su pueblo y proteger su plan. Espero que estas respuestas hayan sido de bendición para todos ustedes. Y bueno, sigan conectados a este canal del seminario para más respuestas, a más preguntas. Suscríbanse a nuestro canal y no olviden compartir. Que Dios les bendiga.